Hola santos y saintias. Hoy tenemos un video especial para los fans de Saint Seiya y Dragon Ball que involucra a los protagonistas principales de ambas series, que son Seiya y Goku. En esta ocasión vamos a analizar a los padres de cada uno, ahora que los datos de la serie de Akira Toriyama se actualizaron con Dragon Ball Super. Así podremos saber quién ha realizado mejor o peor este papel para cada uno de nuestros héroes. ¡Comencemos! Bien. En el manga canónico de Masami Kurumada, Seiya no tuvo una buena relación con su padre, llamado Mitsumasa Kido, y las razones sobran. Basta con decir que Kido, que era un hombre con un montón de dinero, nunca se hizo cargo de él desde que nació, y Seiya terminó siendo criado en un orfanato por su hermana Seika, que lo cuidaba como si fuera su mamá. Si bien Seiya era pobre, al menos era feliz con su hermana a su lado. Pero un día Kido arruina todo su mundo enviando unos hombres con traje negro para llevarse a Seiya, separándolo ferozmente de su hermana Seika. Seiya tenía 7 años en ese entonces, y si piensan que Kido se lo había llevado para darle una vida mejor están equivocados. Había una razón y plan oculto, que consistía en reunirlo con sus demás hermanos de diferentes madres en su mansión para luego enviarlos a realizar el peligroso entrenamiento para Santo de Bronce en alguna parte del mundo, y así se conviertan en los protectores de la diosa Atena, a la cual Kido estaba criando como su nieta adoptiva. Así que prácticamente hasta aquí se muestra que era un padre egoísta, que no tenía empatía y que no le importaban los sentimientos ni la vida de sus hijos, con tal de cumplir su objetivo de que se vuelvan un guerrero muy poderoso para proteger a Atena. Es más, uno hubiera esperado que durante la estancia de Seiya en la mansión Kido hubiera mostrado algún signo de cariño o preocupación hacia él, pero todo lo contrario, era frío y solo lo trataba como un niño de la calle. Pero no tenía este trato solo con Seiya, sino también con sus demás hijos, que eran un total de 100. Lo peor es que Kido tenía la oportunidad de hacer que la estancia de Seiya en la mansión sea lo mejor posible, sabiendo que más tarde a su hijo le tocaría sufrir de un terrible entrenamiento donde podría morir. Pero lejos de importarle eso, hizo que Seiya y todos sus hermanos no la pasaran bien en ese poco tiempo de tranquilidad que tenían, ya que mantenía a todos aislados en la mansión del mundo exterior para evitar influencia externa de este, y en las paredes había alambres con púas si alguno intentaba escaparse. Como si fuera poco, había guardias que vigilaban con perros para intimidarlos y que no les importaba si perdían la vida, y por si no bastara en el poco tiempo que tenían para descansar, eran molestados por Saori, la futura Atena que quería que fueran su caballito. Así que prácticamente se puede notar que Seiya no la pasó bien en la casa de su propio padre, el cual mostraba total desinterés hacia él y demás hermanos, motivo por el cual tuvo todas las razones para odiarlo cuando creció. Y si bien Saori trata de justificar que Kido hizo todo eso para cumplir el destino marcado por las estrellas, esto no era razón para tratar a sus hijos de esta forma. Es más, antes de morir, podía haber tenido un buen gesto de dejarles algo de su herencia a Seiya y los demás si regresaban vivos, pero no les dejó nada. Todo fue para Saori. Ni siquiera dejó una carta donde se mostrara arrepentido por todo lo que hizo, disculpándose con sus hijos, por lo que se puede ver que como padre dejó mucho que desear. Pero ¿qué hay del padre de Goku, Bardock? ¿Acaso fue por lo menos un mejor padre que Mitsumasa Kido? Bueno, si esta pregunta la hacían hace mucho tiempo atrás, donde la única información que teníamos de Bardock era de la película que se estrenó en 1990 y que la mayoría conoce, pues ahí podemos ver que Bardock como padre no se hubiera diferenciado mucho de Mitsumasa Kido, teniendo en cuenta que tenía la personalidad típica y cultural de un Saiyajin del planeta Vegeta, en el cual no era común ver una unión familiar o sentimentalismo fraternal como en la sociedad terrícola. En ese aspecto Bardock no sentía mucho afecto por su hijo Kakaroto, y mucho menos después al enterarse que era un guerrero de clase baja con un nivel de poder de pelea de 2. Prácticamente era alguien que se mostraba individualista, de corazón duro, que lo único que le interesaba era luchar y estar con sus camaradas conquistando planetas, haciendo de esta manera gala de un profundo desapego por sus familiares. Pero como dijimos, es normal este comportamiento de despreocupación de Bardock por su hijo. La raza Saiyajin culturalmente era así. Solo le importaba incrementar el número fuerte de su raza, más que formar lazos fuertes entre padres e hijos. Y para lograr eso no les importaba llegar a tales extremos como enviar a sus hijos desde bebés en naves espaciales a conquistar distintos planetas. Si morían o no tampoco les afectaba porque era parte del proceso de que el más fuerte sobreviva, y si no lo hacían era producto de su propia debilidad. En este aspecto Bardock no se hubiera diferenciado mucho de Mitsumasa Kido.
Al contrario, tal vez lo hubiera felicitado al mandar a sus hijos a realizar ese entrenamiento donde se volverían más fuertes, ya que desde la mirada de un Saiyajin eso es lo que más importaba. Pero ahora, con la nueva información oficial revelada de Bardock en estos últimos años, se ha hecho una actualización del personaje donde se aleja considerablemente a ese Bardock clásico que conocíamos. En el manga de Dragon Ball Super, con el guión de Akira Toriyama y dibujos de Toyotaro, se puede ver un nuevo Bardock que se preocupa mucho por sus hijos y su familia, siendo uno de los pocos Saiyajins de corazón gentil y amable. En la viñeta se puede ver que seguía de cerca el crecimiento de su hijo Kakaroto y mantenía una vida familiar con su esposa Gine, como uno podría ver con los humanos. De alguna manera Akira Toriyama humanizó a Bardock, haciendo que muestre una relación más simpática y afectiva con su hijo pequeño Kakaroto, influenciado en gran parte por la amabilidad de Gine, que también era una Saiyajin que quería mucho a sus hijos, tanto a Kakaroto como a Raditz. Sin embargo, como si fuera poco, la amabilidad y bondad de Bardock no se trasladaba solo a los miembros de su familia, también le afectó en sus misiones, ya que durante la invasión al planeta Serial, donde vivían de forma pacífica los namekianos y los ceresianos, Bardock fue el único Saiyajin que dejó vivo a una madre y su hijo ceresiano llamado Granola. Si hubiera sido el Bardock clásico de la película, no tengan dudas que los hubiera eliminado, pero al ser el nuevo Bardock más familiero, decidió dejarlos vivir. Y no solo eso, también dejó vivo a un anciano namekiano que lo había atacado por sorpresa. Claramente es un cambio abismal al Bardock que conocíamos. Una parte de él es tan bondadosa que dejó vivir a gente que no es de su planeta. Y como si fuera poco, decidió poner su vida en juego para protegerlos, luchando a muerte contra un enemigo llamado Gas. Pero si quieren saber qué tanto quería Bardock a sus hijos, pueden ver el capítulo 83 del manga de Dragon Ball Super, donde el anciano namekiano decidió regalarle un deseo a Bardock por su amabilidad. ¿Y saben lo que pidió el Saiyajin? Pues que sus hijos crezcan rápido y sanos. No pidió nada de volverse más poderoso o un deseo personal como lo haría un Saiyajin cualquiera. Es más, Vegeta al escuchar la historia se sorprende y dice: ¿y qué es eso de que crezcan rápido y sanos? Un Saiyajin no consiente a sus hijos. Como ven, es claro que Bardock era un caso atípico de un Saiyajin, era más parecido a un humano, y lo demostró sin dudas al final de su historia, preocupándose de salvar como sea la vida de su hijo, para que no muriera en la destrucción del planeta Vegeta, así que claramente fue un buen padre hasta el final. Si comparamos a Mitsumasa Kido con Bardock en el papel de padre, Kido parecía más un Saiyajin al no mostrar preocupación por sus hijos, y Bardock era lo más parecido a un terrícola, por lo que dentro de la cultura Saiyajin la personalidad fría y despiadada que tenía Kido con sus hijos para que se volvieran guerreros a toda costa no sería mal vista, al contrario, lo inusual sería ver un comportamiento como el de Bardock, que era lo que uno hubiera esperado ver en un humano como Mitsumasa Kido. Es más, para explicar el comportamiento de Kido hay teorías que circulan que dicen que él no era un humano, sino un dios, en este caso Zeus, y que por eso tal vez se mostraba más frío con sus hijos como lo haría una deidad. Pero son especulaciones, no hay un dato en el manga original que confirme 100% esto, y es más seguro decir que era un humano. Si quieren saber más al respecto, aquí abajo en la descripción les dejo un video donde hablamos de este tema. Pero bueno, ahora saben que dos de los grandes protagonistas de la serie que marcaron nuestra infancia tuvieron un padre muy pero muy diferente. Para Seiya Kido no fue un buen padre, fue lo peor que le pasó porque lo separó de su única hermana y lo envió a realizar un entrenamiento del cual tal vez nunca hubiera regresado con vida, como pasó con varios de sus 100 hermanos. Y Goku, por el contrario, si bien no pudo conocer bien a su padre porque era muy pequeño, ahora sabe gracias a lo revelado en el manga de Dragon Ball Super y demás historias oficiales que Bardock lo quería mucho y se comportó como un verdadero padre hasta el final. Así que así eran los padres de dos de los personajes más importantes de sus respectivas series. Claramente dos padres con una moralidad y puntos de vista de crianza muy diferentes, pero que formaron el destino de dos poderosos guerreros que al final lograron tener una gran familia conformada por verdaderos amigos y seres queridos. Antes de despedirme, ¿cuál es su opinión acerca del padre de Seiya y Goku? ¿Creen que Kido fue demasiado malo como padre a diferencia de Bardock? Y por último, ¿les gustaba más el Bardock clásico de la película, que era más frío y despreocupado como padre de Kakaroto? ¿O prefieren ahora la versión canónica donde fue más humanizado y se convirtió en un padre más amable y bondadoso para con sus hijos? ¿Qué dicen? Ya saben que si el video les gustó pueden darle like y si son nuevos, suscribirse. Como siempre es su ayuda. Nos vemos, santos y saintias de Atena, en un próximo video. Adiós.